Sí. También has mencionado la casa social. ¿Tienes algún recuerdo en especial de Sí. cómo se construyó y qué es Sí, lo que pues, sucedió con la pues casa social? precisamente yo era monaguillo, y por ahí habrá fotos, y fui acompañando a los curas para bendecir la primera piedra de aquella casa. Entonces aquello era una finca muy grande, creo que había habido una sierra muy grande, y entonces había una preocupación en estos curas, sobre todo don Isaac y don Francisquito, y los dos son los que promovieron la casa, pero claro, decían, joder, ellos tenían la idea que fuera una casa en la que hubiera de todo, desde el cine, a tiendas, a casa de curas, a salones para mayores, o sea, querían reunirla entonces, pues la vida familiar en un edificio, pues en la casa social. Hicieron grande, con unos cuantos pisos y demás. Entonces, ¿cómo se hizo? Pues, por una parte, se hizo una colecta popular, o sea, las familias, los que querían, pues daban una cantidad de dinero, pero el grueso fue gracias a los viajes de don Francisquito y don Isaac a Madrid, a estar con el marqués Guía Bilbao, el presidente de las Cortes franquistas, que estaba en Bilbao. Claro, para conseguir permisos, conseguir subvenciones y tal, pues el mejor medio, como el don Esteban Bilbao estaba todos los veranos en la iglesia, pues había mucha relación. Y entonces fue el camino, la vía por la cual se consiguieron permisos, autorizaciones, subvenciones para la casa social. La casa social, luego ahí se construyó un cine, que fue el cine Astarloa, Sí, sí. y luego, bueno, Estuvo una Eroski, también estuvo. está todavía Eroski, y ahora hay una residencia de ancianos y ancianas, ¿no? Ahora Pero tuvo una vida un poco truculenta, ¿no? Luego, Yo ya... porque llegó un momento en que... Es que apenas tuvo vida social, la casa social, pues porque pasaban los años y claro, costó construirlo, y sobre todo a estos dos curas que fueron los que lo habían trabajado, les mandaron para la zona minera, ¿no? Entonces ya ahí hubo un corte, y yo ya a raíz de esos años no supe y no sé cómo evolucionó, me imagino que estará en manos de las cajas de ahorros o del banco, no sé. Vale, vale.